días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Qué bueno, me alegro. Y qué bueno es estar nuevamente en la casa del Señor, ¿no? Para adorar, glorificar su nombre, edificarnos. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a seguir el programa edificándonos con su palabra. Y seguimos con la serie acerca de la santificación del creyente. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre 7 cosas que Dios aborrece, 7 cosas que Dios detesta, 7 cosas que Dios abomina y que están en su palabra. Y es que el llamado principal para todo creyente es vivir una vida de santidad. Y esto es una condición que nos exige no solamente amar lo que Dios ama, sino también aborrecer lo que Dios aborrece, desechar lo que Dios desecha. Y aunque sabemos que Dios es soberano sobre toda falta, en el libro de Proverbios encontramos una lista específica de pecados. Y esta enumeración que nos aparece allí no es mera casualidad, sino que este contexto en el que se encuentra nos revela actitudes que son el fruto directo de un corazón perverso, de un corazón pecaminoso. Y ante esto cabe hacernos una pregunta. Como creyentes, como cristianos que somos, ¿nosotros realmente aborrecemos el pecado? A menudo nos refugiamos en que la verdad de Dios es que Dios es amor. Pero no debemos de cometer el error, o pensar de que Él no es capaz de rechazar o de detestar o de sentir aversión. La aversión es un rechazo tan fuerte por algo que te das la vuelta, no quieres ni siquiera verlo y te alejas para no estar cerca de ello. Eso es aversión, ténganlo por ahí en su mente. Y al contrario, es precisamente su atributo de santidad el que demanda un rechazo absoluto a todo lo que es maldad. La palabra aborrecer implica sentir un odio profundo, una abominación y un rechazo total. Entonces no podemos tomar esta lista que vamos a estar viendo en esta mañana a la ligera. Al examinarlas nos vamos a enfrentar con una especie de espejo que refleja lo que es la maldad humana. Y lo que es más alarmante, a la posibilidad de que estemos cometiendo estas faltas, puede ser de una manera sutil o de una manera deliberada. Y que sea como sea que se esté cometiendo, aunque muy pequeña que parezca, tenemos que tener en cuenta y estar conscientes de que ante un Dios santo sigue siendo una ofensa directa. Entonces, para comprender un poco mejor lo que es la gravedad de estas actitudes o de estas cosas que son pecaminosas, que Dios detesta, y alinear nuestro corazón y con el carácter de Cristo, de Dios, vamos a abrir las Biblias en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, y vamos a estar leyendo desde el 16 hasta el 19, para identificar aquellas 7 cosas que resultan abominables delante de los ojos de Dios. Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. ¿Lo tienen? Ok, leemos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces yo, antes de desarrollar cada uno de estas cosas que Dios aborrece, yo quisiera centrarme en lo que es el versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Entonces, en el hebreo, en el lenguaje que fue escrito, existe una figura literaria que es usada con bastante frecuencia y que consiste en hacer
referencia a un número específico de cosas y cada vez que se va avanzando, se va añadiendo una más. Y dentro de este patrón literario, normalmente la última cosa que se nombra es la cosa más importante o la idea más importante dentro de toda esa lista. Y es una forma poética de presentarnos una serie de ideas. Es la forma en cómo se escribía, cómo se escribe. Y aunque la Biblia nos enseña que Dios es amoroso, su amor no se olvida de lo que es el pecado. Y durante los próximos versículos, de ahora en más, vamos a estar viendo una lista en donde se enumeran algunos de los pecados que Dios odia y de los cuales también se habla en otras partes de la Biblia. Las Escrituras dicen que los pecados que se enumeran acá son una abominación al Señor. La palabra abominación se les aplica a todo lo que ofende al Señor debido a la perversión que tiene y a la falta de moralidad que contienen. Entonces, aborrecer es odiar, es sentir aversión, rechazo, enemistad profunda hacia personas, ideas o cosas. Implica un deseo intenso de evitar, limitar o destruir algún objetivo de dicha aversión. Es un sentimiento intenso de rechazo, repugnancia o desagrado hacia una persona, animal, cosa o situación, impulsando a evitarlo. Eso es aborrecer. Ahora, abominar. En este contexto bíblico que estamos viendo acá, el término se refiere a prácticas, objetos o actitudes que Dios detesta. Entonces, aborrecer y abominar son sinónimos que expresan una aversión profunda y un odio intenso hacia algo o alguien, y ambos implican un rechazo visceral, un rechazo interno, un rechazo desde lo más profundo. Y abominar suele denotar una connotación más formal, ética o moral. Es condenar algo por considerarlo perverso, mientras que aborrecer se enfoca más en la repugnancia emocional externa. Entonces, dicho esto, vamos ahora a ver cuál es esta lista, considerando que cada uno va a ir sumando al otro y que el último que vamos a estar viendo va a englobar, a tener, es el más importante, engloba toda la idea de lo que se contiene en la lista. Entonces comienza la lista y nos dice, el primero, los ojos altivos. Dios aborrece los ojos altivos. Y esto está amarrado o referido a lo que es el orgullo, a la soberbia. Altivo significa uno que se eleva, uno que se comporta con orgullo, con soberbia. Es la actitud que denota que se está convencido de la valía o de la belleza, pero se presume. El orgullo es el origen de toda rebelión contra Dios y no por casualidad inicia esta lista. Fíjense que es el primero que inicia esta lista, pero es el origen también de lo que es nuestra rebelión contra Dios. Y es que fue precisamente la soberbia lo que provocó la caída de Lucifer, el lucero de la mañana. Su altivez no solo lo llevó a rebelarse, sino que selló su expulsión de lo que era el reino celestial. Y esto lo podemos encontrar en Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14, nos dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Orgullo, altivez en su máxima expresión. Ezequiel 28, versículos del 15 y 16. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Luego que ocurre esto, también tenemos el Edén, Adán, Eva, Satanás diciéndole a Eva: seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Podemos encontrar en Génesis, capítulo 3, versículo 5. Y como es evidente, Satanás acá tenía la plena intención de transmitir esa altivez, de transmitir esa rebelión que él tiene en su corazón
hacia Adán y hacia Eva, quienes en ese entonces gozaban de una plena libertad, de una libre comunión con Dios en medio de una creación totalmente perfecta que Dios había creado para ellos. Entonces el orgullo en el Edén se manifestó a través de la creencia de que el ser humano podía poseer un conocimiento superior al de su creador. Adán y Eva tomaron la determinación, cuando Satanás los tienta, de que su juicio, del que pensar que probar el fruto prohibido, era más confiable que el mandato divino, desplazando la autoridad o el mandato de Dios para confiar en su propio juicio. Entonces fíjense cómo desde ese entonces, desde el principio, desde que esto ocurrió, el orgullo y la altivez han habitado en el corazón del hombre y se ha revelado en aquellas acciones en donde nuestros juicios son considerados como más valiosos que el de los demás. Fíjense dónde comienza todo. Muy sutilmente, desde el origen, desde Satanás, la creación del hombre, hasta lo que vivimos hoy en día. Y entonces podemos encontrar por eso personas que se consideran superiores a los demás. Pueden basarse en su educación, en los estudios que tienen, probablemente en su estatus familiar. Pueden ser también sus logros ministeriales o hasta la propia moralidad que tiene la persona. Sin embargo, este tipo de actitudes son una ofensa directa contra Dios. Y como algunas formas de orgullo, que son un poco más difíciles de detectar, son un poco más sutiles, pero también están presentes, tenemos el caso de la falsa humildad, que consiste en caer o mostrar intencionalmente nuestro servicio en favor de otros, pero simplemente para que nos vean, simplemente para generar esa opinión de humildad hacia nosotros, de que somos humildes, cuando es totalmente falso. Tampoco ser humildes se trata de sentirnos menos, tampoco tiene que ver con un estado financiero y tampoco debemos confundir la humildad, como en muchos casos podemos ver, con victimización. Personas que nos encontramos, ay, pobrecito de mí, ay, yo no soy esto, ay, yo no soy aquello. Entonces ese es un tipo de orgullo, pero representándose como victimización. Y en contraste a todo esto, tenemos lo que es la humildad bíblica, que se define por poner de lado nuestros propios intereses en favor del servicio. Mientras que la soberbia nos esclaviza a nuestros propios intereses, la humildad nos permite estimar a los otros superiores a uno mismo y alinear nuestro corazón con lo que es el carácter de Cristo, como es Cristo. Amén. El creerse más, mis hermanos, es pecado. El ser presumido es pecado. El pensar que tener, saber o hacer algo mejor que otros nos hace superiores, y pensar esto, que por eso somos superiores, eso es pecado delante de Dios. Pero esto es algo con lo que todos batallamos. Proverbios 21, verso 4 nos dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecados. Ahora, para nosotros poder identificar ese tipo de comportamientos, hay ciertas características que podemos ver en las personas que son orgullosas, o probablemente podamos identificarlas también en nosotros mismos, ¿por qué no? Entonces el orgulloso es una persona problemática. El orgullo es una fuente constante de problemas en las relaciones. Donde hay dos personas que son orgullosas, dos personas altivas, siempre habrá diferencias de opiniones, pero no de una manera sana, sino de manera de riña, de pelea. Y esto es debido a que ninguna está dispuesta a ceder, ninguna está dispuesta a aceptar sus errores. Entonces el orgulloso es una persona problemática. Proverbios 13:10 nos dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está
la sabiduría. El orgulloso también es esclavo de la opinión ajena. Paradójicamente, el orgulloso suele ser esclavo de lo que dicen los demás. Y quiere escuchar, quiere alimentarse de lo que otros piensan. Necesita ser validado, necesita ser aprobado. Y cuando esto no ocurre, cuando él no logra esto, entonces podemos escuchar expresiones como: ¿cómo se atreve? ¿Y quién es este va a decirme esto? ¿Este no sabe con quién está hablando? Son características de una persona orgullosa, esperando ser alimentado su ego para volverse más orgulloso. Filipenses 2:3 nos ofrece el antídoto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces la vanagloria es una opinión jactanciosa de uno mismo. No debemos actuar para recibir aplausos, no debemos actuar para recibir gloria humana, sino con un espíritu de servicio y de estima hacia nuestro prójimo. Y como refuerza esto, Proverbios 27:2. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pero es lógico que en ocasiones probablemente recibamos algún tipo de elogios, ¿no? Algunas personas por alguna habilidad o algo que hayamos hecho. Pero en medio de ese comentario debemos examinarnos y dar siempre la gloria a Dios. Y no dejar que esto nos afecte, ocasionando que la actitud orgullosa crezca en nuestro ser. Amén. También el orgulloso posee una falsa identidad. El orgullo distorsiona nuestra visión de la realidad. Y Gálatas 6:3 es contundente con respecto a esto, mis hermanos. Nos dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y ante la magnitud de Dios, mis hermanos, debemos saber, debemos reconocer que somos simplemente polvo, no somos nada. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esto nos exhorta a no tener un concepto más alto de nosotros mismos, del que debemos tener, sino a pensar con cordura, y que si tenemos algo es por pura gracia de Dios. Si recibimos algún elogio o tenemos alguna habilidad y lo recibimos, debemos recordar 1 Corintios 4:7, que nos dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El orgulloso no depende de Dios, es autosuficiente. Y es que el orgullo nos lleva a creer que somos los dueños de nuestro propio destino. Probablemente esta es una de las más sutiles, pero una de las más peligrosas y una de las más perversas. ¿Por qué? Porque no busca a Dios, porque no coloca a Dios en primer lugar. Salmos 10:4 nos dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces el no depender de Dios es una muestra clara de orgullo en nuestro corazón. Probablemente no lo digamos con palabras, pero lo demostramos con nuestros hechos. ¿Cómo? Cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando no tenemos una comunión con el Señor cada día, a cada instante. Estamos diciendo silenciosamente: ¿sabe, Señor? Creo que todo va bien. Hoy no te necesito. Cuando nos levantamos en la mañana y no buscamos el rostro del Señor primeramente, estamos diciendo eso silenciosamente. No te necesito hoy, Señor. Yo puedo solo. Somos orgullosos. Esto es un rasgo de orgullo que ignora nuestra necesidad absoluta del Creador.
de Dios, el Ser Supremo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y el orgullo es algo que comienza en el corazón, es pecado, Dios lo repugna, Dios lo rechaza y aborrece y abomina. El segundo en la lista, la lengua mentirosa. La mentira es la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. Es utilizada para engañar, ocultar la realidad o exagerar situaciones. Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y es que en ocasiones nos encontramos tratando de justificar de alguna forma el hecho de decir una mentira. Hasta le colocamos colores a la mentira. Mentira blanca. Y en muchas otras ocasiones tratamos de disminuirla para que no se escuche como que es tan grave. Y la disminuimos diciéndole una mentirita o una mentirilla. O hasta a veces le colocamos nombres totalmente sin sentido, como una mentira piadosa. Y esta es la que hacemos justificando que se hizo para no herir sentimientos o para evitar algún tipo de conflicto. Pero hermano, no importa el color que tenga, no importa por qué lo hayamos hecho, no importa el tamaño que le queramos poner, las mentiras son pecado delante de Dios. Y sea como sea su presentación, de igual forma Dios la aborrece, la detesta, la abomina. Y lamentablemente esto se ha vuelto en muchos un estilo de vida para justificarse. Y andan mintiendo todo el tiempo pensando que no le hacen daño a nadie. Pero como hijos de Dios estamos llamados a vivir hablando la verdad en todo tiempo. Amén. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. Dios aborrece la mentira porque es imposible que Él mienta. Dios es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Dios aborrece la mentira porque es imposible que Él mienta, mis hermanos. Es mejor sufrir las malas consecuencias diciendo la verdad que podrían surgir de alguna situación, pero tener la bendición de Dios. Amén. Y nosotros como creyentes estamos llamados a sostener la verdad siempre, a hablar verdad en todo momento de una manera innegociable. En ocasiones la fidelidad a la palabra de Dios va a implicar que perdamos un empleo, que perdamos dinero, que perdamos algún tipo de negocio o también alguna oportunidad favorable para nuestro rumbo de vida. Pero sin embargo debemos considerar y preferir padecer por causa de la justicia antes que incurrir en la abominación y en el pecado de la mentira y de la lengua mentirosa. Quien miente para obtener algún tipo de beneficio ignora que Dios es nuestro proveedor, ignora que Dios puede proveernos cualquier cosa y de que su santidad llevará a disciplinar a aquel que edifica su vida sobre la mentira. Hay un caso en la Biblia que nos muestra de gran manera o la gran relevancia de lo que es la santidad de Dios en frente del pecado. Podemos encontrar en Hechos 5 aquel caso de Ananías y Zafira cuando mintieron acerca de una heredad que habían vendido. Habían sustraído dinero de esa venta y habían puesto el resto del dinero. Y cuando le preguntaron, ellos dijeron que sí, que le habían dado el dinero completo. Mintieron. ¿Y qué pasó? Murieron, cayeron muertos. Porque el mover de Dios que había en ese momento era tan santo,
era tan puro que no podía permitirse que una mentira estuviera presente. De esa manera podemos tener una idea de lo que es la santidad de Dios enfrente de la mentira y de cualquier pecado. Dios es santo y nosotros estamos llamados a ser santos. Y esto incluye apartarnos de la mentira. Tercero en la lista de las cosas que Dios aborrece, que Dios abomina y detesta: las manos derramadoras de sangre inocente. Y esto se refiere a quitarle la vida a una persona, a matar a una persona. Y probablemente usted pensará, bueno, de esta sí me salvé porque no he matado a nadie. Yo no le he quitado la vida a nadie. Pero tenemos que recordar que los homicidios nacen en el interior, en el corazón. La Biblia dice en Mateo 7, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Y Jesucristo no quedó ajeno con respecto a esto. Él habló del enojo y de la ira contra el prójimo y lo compara con ser un asesino. Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, mis hermanos, desear mal al prójimo en nuestro corazón es una forma de derramar sangre. Ojalá y se muera. Ojalá y le vaya mal. Ojalá y fracase. Ojalá que desaparezca de la faz de la tierra. Ya lo estamos matando. Ya estamos derramando sangre inocente. Y la ira injustificada, el desprecio, el odio hacia el prójimo son tan graves como el homicidio físico. De manera que Dios condena es la actitud del corazón y no solamente el acto en sí mismo o la ejecución. Y esto es abominable y despreciable ante los ojos de Dios. Y esto nos lleva al número 4 en la lista. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Inicuo es injusto, malvado, perverso. Es todo lo contrario a la equidad. Nosotros como creyentes debemos siempre cuidar lo que pensamos. Ninguna computadora se compara con lo que es la mente humana. La mente humana es capaz de inventar, de investigar, de aprender múltiples lenguajes, múltiples idiomas, aprender a hablar varias lenguas. Porque nuestra mente fue diseñada con un propósito sagrado y es de amar y honrar a Dios. Sin embargo, este asombroso potencial que tiene la mente puede verse afectado. Y esto es cuando se corrompe el corazón, cuando en nuestro interior hay maldad, nuestra mente queda afectada. Y es precisamente en esta intimidad del alma donde se comienza a maquinar esos pensamientos inicuos, transformando esa capacidad creativa que puede tener la mente humana en un motor generador de injusticia y generador de pecado. Mateo 22:37 nos dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Proverbios 6, del 12 al 14. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal todo el tiempo. Entonces esto significa que lo que pensamos refleja lo que hay dentro de nosotros. Y si esto es oscuro, si esto es pecaminoso, entonces lo que va a reflejar es pecado.
Y a veces todo eso que nos afecta es lo que vemos y lo que oímos. Estamos metiendo pura maldad, puro pecado a nuestro corazón, a nuestro ser. Y obviamente esto va a generar pensamientos perversos y pensamientos inicuos. Pero de Dios no podemos ocultar nuestros pensamientos. Salmo 139:2 nos hace referencia a esto. Tú has conocido mi mente, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El Señor conoce todo de nosotros, conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. No hay nada que se escape, ningún pensamiento, nada se le escapa a nuestro Dios. Estos pensamientos nos llevan a actuar. Y la Biblia nos dice que los designios del hombre los llevó a ser violentos. Los designios, la palabra designio significa pensamientos, intención de una cosa. Y la gente que tiene intención de hacer algo, generalmente, y es muy probable, que termine llevándolo a cabo, termine haciendo eso que piensa. Génesis capítulo 6, versículo 5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Será que hemos llevado todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo? ¿Cómo podemos controlar nuestros pensamientos? Nosotros decidimos lo que pensamos. Nosotros decidimos lo que meditamos. A ver, si yo les digo en este momento, piensen en un mono blanco. Todos, un mono blanco. ¿Están pensando en un mono blanco? ¿Sí? Fíjense, así de fácil es. Yo les dije, piensen en un mono blanco, y todos pensaron en un mono blanco. Fíjense qué fácil es. Entonces imagínense ustedes, si es pecado, si estamos viendo cosas que no debemos ver, si estamos escuchando cosas que no debemos oír. Así de fácil va a ser en nuestro ser también. Así de sencilla es la situación. Simplemente no meta en su mente cosas perversas, cosas inicuas, cosas malas. No mire cosas que no debe mirar. Mantengamos nuestros ojos mirando todo lo puro, lo recto. ¿Por qué? Porque los ojos son las ventanas a nuestro corazón. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestros pensamientos deben ser limpios según la palabra de Dios y tenemos que limpiarlo con la palabra de Dios. Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos y debemos estar conscientes de que todo empieza en el corazón. Quinto en la lista de las cosas que Dios aborrece: los pies presurosos para correr al mal. Los pies son los que nos llevan de un lugar a otro. Puede ser de forma literal o figurativamente, ¿no? Y habla de nuestros pies dirigiéndose hacia donde el corazón le diga que vaya. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces fíjense cómo el corazón del hombre va a dictar a dónde va a ir sus pies. Y el corazón es engañoso y el corazón tiende al mal. Y si nos vamos al anterior, si usted le mete maldad, alimenta esa maldad en su corazón, ¿hacia dónde van a ir sus pies? Hacia la maldad, hacia el mal. ¿Qué es el mal? Es cualquier cosa que cause o dañe a otro. Es causar un agravio, aflicción, calumniar, difamar, hablar mal, destruir, pecar contra otro, robar, defraudar, engañar, herir y hasta matar. Porque los pies son el vehículo que nos llevan a hacer todas esas cosas. Pero es porque el corazón lo está dirigiendo a hacer esas cosas. Y nuestros pies deben ser usados para hacer lo que a Dios le agrada. La Biblia dice en Romanos 10:15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.
también nos hace referencia. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Muchas veces nos damos a conocer por nuestros pies a dónde vamos, en los sitios en donde hemos estado. Eso dice mucho de nosotros. Si nos llevan a lugares que no convienen, si andamos en vicio, si andamos por mal camino. En Proverbios 6:13 nos dice que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Alguien dijo una vez, ¿quieres casarte con una buena mujer? ¿Quieres casarte, mujeres, quieren casarse con un buen hombre? Mujeres solteras, hombres solteros. No le mire su belleza, no mire su rostro, no mire cómo se viste. Mírele los pies. Pero figurativamente, hermano, no hay que andar viéndole los pies. Ya, yo quiero ver si me puedo casar contigo. Quédate el zapato. A ver si tiene gavilán. Si no, no me caso. No, hermano, figurativamente. ¿En dónde ha estado esa persona? ¿Dónde se la pasa? ¿Qué lugares frecuenta? ¿Quién visita? ¿A usted no le ha sucedido que usted piensa, está buscando a un fulano y llega a su casa y pita y le manda mensaje y no contesta y esta persona no sale y usted dice, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles. ¿Y qué hora es? Son las 6:30. ¿Dónde está? Ah, no, ese está allá en el culto de oración. ¿Por qué? Porque ahí es donde se la pasa los miércoles a las 6 de la tarde. O por el contrario, ¿dónde debe estar? ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. ¿Dónde está? Ah, ese está allá en el remate caballo. ¿Sí? Los pies dicen, hablan de nosotros, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Le gusta jugar caballo? No, le gustan las cosas de Dios. Fíjense cómo los pies hablan. Los pies sí hablan, mis hermanos. Proverbios 4, 26 y 27. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Tenemos que estar conscientes que seguir los caminos del mal nos conducen a la muerte. Proverbios 11, 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Y esa justicia la encontramos cuando leemos su palabra. Es ahí donde nos damos cuenta si vamos bien o si vamos mal y tenemos que corregir de acuerdo a lo que Dios nos indica en su palabra. Ahí es donde Dios endereza nuestros pasos. Ahí es donde si vamos por mal camino, Dios los endereza. Y esta es la única forma en la que podemos enderezar y corregir nuestro andar, a través de su palabra. Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y es que cuando algo está donde no debe estar, entonces es porque está en el lugar incorrecto. ¿Sí? Voy a volver a repetir. Cuando algo está donde no debe estar, es porque está en el lugar incorrecto. Y cuando no tenemos una relación con Dios, cuando no leemos su palabra, cuando esa comunión está mermando o ni siquiera existe y no lo buscamos en oración, cuando no nos congregamos, estamos muy propensos, hermanos. Son altísimas las probabilidades de que estemos en el sitio incorrecto. Por eso tenemos que tener cuidado y tener en cuenta que Dios aborrece los pies que se apresuran en correr hacia el mal. Ya estamos terminando la lista, no el sermón. El testigo falso que habla mentiras. Esta se refiere a la persona que miente para difamar a otro. Inventar mentira con la finalidad de dañar a otra persona. Dios dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Podemos aplicarlo a la mentira realizada contra la reputación o la santidad ajena. Y debemos también tener en cuenta que hay pecados que están estrechamente relacionados con lo que es hablar mentira, como lo son la calumnia. La calumnia es una acusación maliciosa contra otra persona con la intención de deshonrarlo. También podemos encontrar difamar o la difamación,
Es hacer o decir cosas que perjudican la buena fama, el crédito o lo que honre a otra persona. El maldecir, hablar mal para hacer quedar mal. El vituperar, perseguir hablando mal para difamar. En otras palabras, es desacreditar a una persona hablando cosas que no son verdad, y esto también es grave y es pecado. Hay un dicho que dice: debemos creer la mitad de lo que vemos y nada de lo que escuchamos. En una oportunidad, ya en las últimas materias de la universidad, había una materia que se llamaba trabajo de campo, y en la geología siempre hay que hacer trabajo externo, trabajo con la naturaleza, muestras de roca, muestras de suelo. Y en esa oportunidad nos tocó hacer un trabajo en las riberas de un río, y este trabajo consistía en tomar una de las actividades que había que hacer, era abrir un hueco y tomar muestras de suelo muy profundas. Había que abrir 1 metro de profundidad. Y los grupos que realizaban esta actividad eran seleccionados al azar. Y a mí me tocó un grupo en donde yo era el único hombre, la única figura masculina. Eran 5 mujeres y estaba yo, un hombre. Y había que abrir ese hueco. ¿Quién iba a abrir el hueco? Había un sol muy inclemente. No había dónde meterse, no había una matica, no había nada. Y en el sitio donde nosotros estábamos había una matica como esa, un chaparro, como de ese tamaño. Y yo le dije a mis compañeros, yo le dije, bueno, vamos a hacer algo. Yo no voy a hacer todo el trabajo. Yo voy a hacer el trabajo más fuerte, que es aflojar el suelo. Era un suelo muy pedregoso, muy duro. Con el pico yo lo aflojo. Tú agarras esta pala, tú esta pala, se turnan. Y a medida que yo vaya aflojando, ustedes van metiendo las muestras en el saco que teníamos ahí para recogerlas. Sí, está bien. Y comienzo yo a darle pico a ese suelo. Casi que rebotaba el pico, de lo duro que estaba. Y dale, y dale, y dale. Cuando yo lograba aflojar cierta cantidad de arena, de tierra, me iba a la matica de chaparro, me metía ahí abajo como podía, denle pues. Y aquellas mujeres guachafiteando. Y éramos varios grupos a lo largo de toda la ribera del río. Y el profesor pasaba supervisando todos los grupos. Cuando él pasaba por donde nosotros estábamos, veía a las mujeres trabajando y al hombre metido debajo de la matica. El profesor pasaba y se nos quedaba viendo. Y llegaba hasta el final y después venía yo otra vez. Y dale, y dale, y dale. Y afloja. Cuando volvíamos otra vez a cambiar, el profesor volvía a pasar. Las mujeres trabajando y el hombre metido descansando abajo de la matica. Y así sucedió como 2 o 3 veces. Hasta que este hombre se para, profesor, y dice, me imagino yo que de tanto ver la misma situación, dijo, pero bueno, no seas flojo. Tú vas a poner a trabajar a todas esas mujeres y tú no haces nada. Cuando yo era el que estaba haciendo el trabajo más fuerte. Entonces fíjense ustedes cómo muchas veces lo que vemos puede realmente no ser lo que es. Y ahí nos hacemos nuestras ideas y sacamos nuestras conclusiones e inventamos y nos hacemos aquel cuento y vamos y se lo decimos a otro. Y tú sabes que yo fulanito estaba ahí de flojo trabajando y las mujeres trabajando, ese es un flojo. Y ese se lo repite a otro y a otro y a otro. Aquí le voy a decir, no, yo sí estoy trabajando, pero los muchachos chalequeándome, dicen, no, no está haciendo nada, no, él está de flojo. Pero bueno, finalmente el hombre sí creyó, sí pasó. Sí, pasé la materia, gracias al Señor. Entonces, fíjense cómo lo que vemos muchas veces no es lo que en realidad es. Entonces, pero no solamente esto, también el mal es repetir lo que escuchamos. Proverbios 17:4. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Si escuchamos lo que están diciendo, que sabemos que está mal y no lo paramos, sino que seguimos escuchando, entonces nos convertimos en el malo, en el inicuo. Estamos mal en nuestro corazón
porque nos gusta lo que están hablando. Nos gusta que nos hablen mal del otro, nos gusta el chisme y muchas veces hasta lo disfrutamos. Sigue hablando, me quiero enterar más. No me importa si es verdad o mentira, yo quiero saber. Proverbios 10:18. El que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Propagar es difundir una cosa. Calumnia es una acusación falsa. Entonces, cuando una persona nos dice algo, no sabemos si es verdad o mentira, y vamos y lo repetimos con una finalidad perversa, con una finalidad maligna, que en nada nos edifica, ni a mí ni a quien se lo estoy diciendo, entonces nos convertimos en una persona necia. Y Dios aborrece al testigo falso que habla mentiras. No solamente es ver, no solamente es decir la mentira, sino también es escuchar sin comprobar y con un fin perverso y malicioso. Lo vamos y lo repetimos. Somos necios. Y esto es detestable. Esto es abominable delante de los ojos de Dios. Dios lo detesta y lo repugna. Nos convertimos en personas repugnantes delante de Dios. Y por último, mis hermanos, pero no menos importante, el que siembra discordia entre hermanos. La voluntad de Dios es que los hermanos estemos juntos en unidad y armonía. Salmo 133:1. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Amén. Amén. La discordia es un enfrentamiento o disputa causada por un desacuerdo. Y Dios aborrece a la persona que viene a sembrar discordia. Entonces, como dije al inicio, mis hermanos, la forma en cómo está escrito es una figura literaria que consiste en hacer a un número o relatar o describir un número específico de cosas en esa lista y después ir añadiendo uno más y uno más. Y dentro de este patrón literario, normalmente el último que se nombra es la cosa o es la idea que es más importante. Entonces, en toda esta lista, si leemos al principio, dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Es una forma de decir, no, ya va, no son 6. Espera, de hecho, hay una versión que lo dice así. 6 cosas aborrece Jehová. No, son 7 que abomina su alma. Para prestar atención, para que lo que se está diciendo ahí quede fijado. Es de suma importancia. Este es el último de la lista, pero es el más perverso. El que siembra discordia no es alguien que simplemente cometió un error y ya. Es alguien cuyo carácter está marcado por todo lo anterior, ya sea de una manera sutil o de una manera deliberada. Entonces, el que siembra discordia entre hermanos tiene ojos altivos, es una persona arrogante, se siente superior, cree que tiene la razón en todo y que los demás están mal. Y por eso se siente con el derecho hasta de meterse muchas veces en vidas ajenas. Es una persona arrogante, es una persona con ojos altivos. También posee una lengua mentirosa, miente por costumbre, no dice las cosas como son, cambia la versión de la historia según con quien esté hablando para quedar bien él y poner mal al otro. Tiene manos que dañan al inocente, manos que derraman sangre, ataca al que no se puede defender. No confronta los problemas de frente con la persona implicada, sino que daña la reputación de la gente que ni siquiera está presente. Murmura. ¿Se acuerdan de la murmuración? Es un murmurador. Tiene un corazón que maquina planes perversos. Una persona calculadora. Y no es que se le salió un comentario. No es que hizo algo sin saber. Esta persona piensa bien lo que va a decir y a quién decírselo, con la finalidad de causar el mayor impacto negativo posible. Crear el conflicto, se alimenta del conflicto. Si no hay conflicto, no está bien. Tiene pies presurosos que corren al mal, tienen prisa por el chisme. En cuanto se enteran de algo malo, no lo pueden guardar, sino que les urge ir a decírselo a los demás porque quieren que el conflicto explote.
como se alimentan del conflicto, están bien cuando hay conflicto, entonces van inmediatamente a repetir, a hablar, a correr. No esperan, no analizan, no meditan. Y es un falso testigo. Sostiene sus mentiras con total seguridad, incluso frente a otros, para convencer a la gente de que su versión es la verdadera. Mienten tanto que hasta ellos mismos se creen sus mentiras. Y esto es lo que los hace unas estrellas diciendo las mentiras. Pareciera que fueran verdad. Entonces la característica final, sembrar discordia en toda esta lista, es el resultado de una persona o de un hombre o mujer que aplica todo lo anterior. Y Dios aborrece al que siembra discordia entre hermanos. Y esta lista nos muestra y es un reflejo del cómo el pecado nos puede llevar más lejos de lo que en realidad nosotros pensaríamos que nos llevaría. Y un claro ejemplo lo pudimos ver la semana pasada, cuando nuestro hermano Oscar Ernesto nos compartió acerca de David y Betsabé. ¿Se recuerdan? Lo que ocurrió allá en 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 al 26, pueden revisarlo mucho mejor en sus casas. En este episodio, en este evento, David cometió todos y cada uno de los pecados que encontramos en esta lista. Vamos a revisar brevemente. Ojos altivos, orgullo. David se quedó en Jerusalén en una época en donde todos los reyes iban a la batalla. Pensó, esto no aplica para mí, yo soy el rey, no quiero ir. Simplemente no voy y ya. Su orgullo lo hace sentir que las reglas no aplican para él. Y no solo eso, también se siente con el derecho de mandar a llamar a una mujer que es esposa de uno de sus mejores soldados, que estaba en la guerra. La vio, simplemente porque la vio bañarse desnuda, me provoca, mándela a llamar. No importa, llámenla. Ojos altivos. Su posición de rey lo llevó a pensar que él podía hacer lo que él quisiera. Lengua mentirosa. Cuando David se entera de que Betsabé está embarazada, llama a Urías con el pretexto de preguntarle cuáles eran los acontecimientos, cuál era el estatus de la guerra. Y todo lo que David dice en ese encuentro, en el versículo 7 lo podemos ver, es una mentira diseñada para manipular a Urías y que éste vaya a estar con su esposa para encubrir el embarazo que tenía Betsabé. Tuvo manos derramadoras de sangre inocente. Urías era un hombre inocente en toda esta situación, en todo este conflicto. Y al no poder engañarlo, David inmediatamente firma su sentencia de muerte. Y aunque David no usó la espada físicamente, no fue el que ejecutó el acto, pero fue el que dio la orden de matarlo. Y por supuesto tuvo un corazón que maquinó pensamientos inicuos. Y esta es la parte, digamos, más oscura de esta situación. David intenta primero emborrachar a Urías. Al fallar, pasa de la manipulación de querer que Urías estuviera con su esposa al asesinato planificado. Y este asesinato usó al mismo Urías para enviar la carta que decía que le quitaran la vida y que tenía un plan malo, que tenía un plan perverso para quitarle la vida. Y esto es una prueba de que su mente trabajó activamente en el mal, pensando en el mal. Tuvo pies presurosos para correr al mal. Y la velocidad que David usó es notable, muy notable, para tratar de acomodar el asunto, de arreglar la situación. Primero, envió mensajeros a Betsabé para traerla y estar con ella tan pronto como la vio, desnuda, bañándose. Tráiganla. Y luego de toda esta situación, envía correos urgentes a Joab para organizar la muerte de Urías. No hubo ninguna pausa para pensar, para el arrepentimiento,
para decir, ¿será que esto está bien delante de Dios? ¿Será que lo que estoy haciendo está bien o está mal? Para meditar en lo que estaba haciendo. No, simplemente lo hizo y ya. Testigo falso que habla mentiras. Tras la muerte de Urías, David intenta normalizar la tragedia. Le envía un mensaje a Joab. Le dice, mira Joab, no te angusties por esto, porque la espada consume tanto a uno como a otro, en el versículo 25. En otras palabras, mira, estamos en una guerra, aquí las personas mueren. ¿Qué vas a esperar de una guerra? La espada mata a uno, mata al otro. Quédate tranquilo. Y esta es una declaración falsa que presenta un asesinato, el asesinato planificado, premeditado, como un accidente de guerra. No, fue algo que simplemente pasó, porque estaba en una guerra. Cuando él sabía que era un asesinato planificado, lo había mandado a matar. Se falsean los hechos para que parezca una tragedia, que fue culpa del destino y no de la propia manipulación que David había tenido con sus soldados. Y por último, el que siembra discordia entre hermanos, sembró discordia entre hermanos. David era el rey y al involucrar a Joab en el asesinato de Urías, siembra una complicidad corrupta. Esa hermandad, esa confianza que había entre los hermanos, entre los soldados de guerra, en confiar en que iban a la batalla juntos, en que podían contar el uno con el otro, se vio afectada por la traición que David había insertado con órdenes diferentes a lo que la lealtad de estos soldados tenían los unos con los otros. Entonces fíjense, mis hermanos, cómo David en esta situación pasó y corrió por toda esta lista. Pero también podemos encontrar en el Salmo 51, que también compartió nuestro hermano Oscar Ernesto, podemos ver arrepentimiento, podemos ver perdón. David apelando a la misericordia de Dios, al reconocimiento de su pecado y arrepentido genuinamente de lo que había hecho. Y hoy, mis hermanos, tenemos ese perdón. Podemos tener esa nueva vida a través de Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Por ese sacrificio perfecto, ese sacrificio hermoso que hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, tenemos acceso directo al Padre a través de Jesucristo, quien murió pero también resucitó y se encuentra sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, debemos preguntarnos, ¿ha habido momentos de altivez o de sentirnos superior a algún hermano? ¿Hemos usado la mentira piadosa para evitar alguna explicación incómoda? ¿O será que hemos sido presurosos para escuchar algún chisme e ir a repetirlo? ¿Hemos sido testigos falsos? ¿Será que en nuestras actitudes diarias hay alguno de estos pecados que vimos en esta lista que Dios aborrece, que Dios detesta, que Dios abomina y que nos convierten en personas repugnantes delante de Dios? Tratemos de no buscar estos pecados en los demás, hermanos, sino en nosotros mismos. Si de alguna forma los tenemos presentes en nuestras vidas, ya sea de una forma sutil o de una forma deliberada, tratemos de buscarnos en nuestras propias vidas. Y el mayor orgullo es creer que podemos vencer estos 7 pecados sin la comunión diaria con Dios, sin una relación con Dios, sin tener eso que a diario nos hace depender de Dios. Debemos entender que Dios aborrece estas 7 cosas porque es la antítesis, es todo lo contrario a lo que es su carácter. Él es verdad y por eso aborrece la mentira. Él es humildad en Cristo, se humilló a lo sumo y por eso abomina la altivez. Y su odio hacia el pecado es la medida exacta de su amor por nosotros. Él odia lo que nos destruye y lo que rompe, todo lo que interfiera en nuestra comunión con Él. Y por supuesto todo esto interfiere en nuestra comunión con Él. Debemos estar apercibidos de que estos pecados podrían presentarse de forma sutil
o de forma camuflajeada bajo etiquetas de personalidad o de alguna necesidad. No nos quedemos solo con la lista, con esta lista que acabamos de ver, de todo lo que Dios aborrece. Busquemos todo lo que Dios ama. Rechacemos lo que Dios rechaza y busquemos lo que Él ama. El camino a la santidad es el aborrecimiento de lo que Dios aborrece y el amor ferviente por las cosas que Él ama. Y si hemos descubierto de repente en esta mañana que alguno de estos pecados o rasgos habita en nuestro corazón, debemos venir a la verdad, confesarlo, pero también arrepentirnos, no seguir en esa misma vía, en ese mismo camino y dejar que su palabra ordene nuestros pasos. ¿Será que estamos dispuestos a odiar nuestro pecado tanto como Dios lo hace para vivir en la libertad que Él nos ofrece? Incline su rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Bendito Dios, te adoramos, te glorificamos, Señor. Dios santo, Dios puro. Hoy nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que tu amor es inseparable de tu justicia, Padre. Te damos gracias por tu palabra, que como un espejo, Señor, nos muestra todo lo que tú aborreces. Y no solo nos muestra esto, Señor, sino lo mucho que necesitamos de tu gracia para no caer en estas mismas prácticas en nuestra vida, en nuestro andar, Señor, en nuestro peregrinar. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos permitido que estos pecados toquen nuestra senda, toquen nuestra vida. Hemos dado cabida, Señor. Hemos permitido que el orgullo nuble nuestras vidas, creyéndonos superiores a otros. Perdónanos, Señor, por aquellas mentiras que disfrazamos, por aquellos pensamientos inicuos que en nada nos alimentan, Señor, y que en el silencio de nuestro corazón no te dan gloria a ti, Padre. Hoy, Señor, te entregamos todo lo que somos. Ayúdanos, Padre, genuinamente a depender solamente de ti. No en nuestra fuerza, no en nuestra propia opinión, sino solamente de ti, Padre. Y que nuestro aborrecimiento al pecado crezca de la misma medida que nuestro amor debería crecer por tu santidad, Padre. Ayúdanos a seguir esa senda de santidad. Ayúdanos a buscar la santidad, Padre, porque tú eres santo. Y sin ti nada somos, Padre de la gloria. Que podamos recordar, Señor, las cosas que tú abominas, las cosas que tú aborreces, Padre. Y que podamos ir en pos de aquellas que tú amas, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.